Dios vino a la tierra, se hizo hombre y su nombre fue Satya Sai Baba. Y hoy te voy a contar por qué tanta gente lo adoró y por qué eso terminó muy mal. Sí, Dios es este señor de aspecto decadente, pero de sensacional peinado. Y ahí abajo está Nicolás Maduro, solo que 20 años más joven, con cara de portada de disco de cantante latino en los 80. Si hasta se parece de verdad y todo súper bigote, míralo. Luego te contaré cómo terminó Maduro allí, que el chisme está buenazo. Hoy hablamos de Sai Baba, el último gran maestro de la India, pero no era un maestro cualquiera, sino uno que aseguraba ser Dios encarnado. Sai Baba no solo dejó tras su muerte un enorme movimiento religioso en su nombre, sino también una montaña de acusaciones y hechos truculentos a su alrededor. Supuestos abusos, posibles ejecuciones extrajudiciales, engaño, riquezas de dudoso proceder y, bueno, sí, muchas obras de caridad. Todo hay que decirlo. ¿Por qué hablamos de él hoy? Pues los saibabistas celebrarán dentro de poco 100 años del nacimiento de su maestro, y en tan especial fecha es mi deber recordarles a ellos y al mundo que ningún hombre es digno de ser considerado un dios y ningún ser humano debería arrodillarse ante nadie, y menos ante una persona de tan dudosas credenciales. Pero empecemos explicando quién era Sai Baba y de dónde salió. El origen del dios. Satya Sai Baba nació en Puttaparthi. Espera, ¿qué? Puttaparthi, ya decía yo. Nació en Puttaparthi, India, y según se dice, desde muy pequeño empezó a dar muestras de ser un iluminado. Su familia, por supuesto, le siguió el juego al muchacho, porque imagínate, tener a un iluminado en la familia en India es como tener en Venezuela a una niña bonita y que te salió alta, que dice que quiere ser Miss desde chiquita. No hay mayor honor ni bendición. Resulta que Satya, que todavía no era Sai Baba, anunció un buen día que él era la reencarnación de Shirdi Sai Baba, un místico indio del siglo XIX. Y bueno, como que nadie hizo muchas preguntas, el nuevo Sai Baba, desde muy joven, engatusaba a todos con su prédica sencilla y amable. La verdad, su mensaje no era muy complejo. Todas las religiones valen por igual, simplemente son caminos distintos hacia un mismo punto y hay que amarse los unos a los otros, tolerarse, portarse bien. Sobre el papel suena todo muy bonito y es hasta práctico si lo piensas, eso de que todos los caminos lleven a Roma, pues a Sai Baba le daba igual tu cultura, tu credo, podías seguirlo siendo cristiano, musulmán, porque todo le daba igual. Lo importante era seguir su lema, ama a todos, sirve a todos, en inglés, love all, serve all. Y sí, ese es el lema de la famosa cadena de restaurantes Hard Rock Café, cuyo antiguo dueño tendrá un capítulo muy especial en este video. Créeme, te caerás sobre tus redondas posaderas. Como dije, Sai Baba decía que era Dios, o lo que en India se conoce como un avatar, no la película, una encarnación divina. Pero no dijiste que era la reencarnación del otro Sai Baba ese, el de la barba, del bigote. Que sí, pero también era un dios, o bueno, varios. A ver, en los años 60, Sai Baba declaró que él era el avatar del dios Shiva y la diosa Shakti. De hecho, según él, su predecesor, el Shirdi Sai Baba, era el avatar de Shiva y su sucesor, porque prometió que volvería, como Prema Sai Baba, que sería la encarnación solo de Shakti. Y de ese nuevo Sai Baba también te hablaré más adelante, porque parece que ya está aquí y es muy perturbador. Cuando Sai Baba vio que lo de decir que era varios dioses colaba y le seguía en el juego, se vino arriba y luego afirmó que era la encarnación de Brahman, que era básicamente la fuente de todos los dioses, la manifestación de la realidad divina presente en todo, algo así como la fuerza en la guerra de las galaxias. Imagínate tú, ni Anakin Skywalker se atrevió a tanto. Claro, hay que matizar, no es que Sai Baba se creyera la última Coca-Cola del desierto, no, para nada. Él decía que todos éramos Brahman, solo que él era el único espabilado consciente de su brahmanitud. Pero yo me pregunto, ¿cómo es esto de decir que eres Dios? Llegas un día y dices, hola, mucho gusto, soy Dios. Sí, me parece razonable. ¿Acaso nadie hace preguntas? No piden pruebas.
Bueno, pues evidentemente el buen Baba, que era muy espabilado, dedicó buena parte de su vida a realizar prodigios para dejar de manifiesto su divino origen. De él se dice que podía leer la mente, que podía predecir el futuro, que podía estar en 2 lugares a la vez. ¡Oh my God! De eso vamos a hablar ahora. Sai Baba, entre el milagro y el truco de magia barato. En los actos públicos era habitual que Sai Baba hiciera uno que otro milagrillo, como hacer aparecer relojes de oro, collares, anillos, que regalaba a sus seguidores. Y todo, vamos, de la nada. También era habitual que manifestara una ceniza conocida como Vibhuti, que se asocia con Shiva y es usada para distintos rituales en el hinduismo. Otras veces lograba hacer aparecer milagrosamente huevos de oro que vomitaba de la nada y, bueno, sí, en realidad no hacía nada de eso. Sai Baba era un prestidigitador, pero nivel mago de medio pelo de fiestas infantiles, ojito. Engañaba a sus seguidores con trucos baratos que han sido desmontados por distintos expertos. Si uno ve sus videos, queda claro que la manera en que colocaba las manos y las movía le daba margen para hacer el truco sin que nadie se percatara de lo que sucedía en oculto. O dime tú, ¿por qué cada vez que hacía aparecer cosas lo hacía primero con la mano cerrada y boca abajo? Impresionante habría sido que las cosas aparecieran con las manos así, abiertas y con las palmas bien expuestas a la vista. ¿Y qué hay de lo de regurgitar magníficos huevos de oro? Pues se metía una cadenita en la boca, la escupía y luego en esa toalla gigante para caballos que tenía adelante ya estaba escondida la joya. Sobre su supuesta clarividencia, cabe acotar que dijo que viviría hasta los 96 años. Sin embargo, la pelona se lo llevó en 2011 a los 84. Sí, supongo que ni Dios tiene jurisdicción sobre su propia muerte. En fin, digamos que no es muy impresionante lo de los poderes de Sai Baba. Lo que sí es impresionante es la larga lista de crímenes de los que se le acusó en vida. Vamos para allá. Dios se pone sobón. Pues bien, a lo largo de su carrera como Dios, Sai Baba fue acusado en múltiples ocasiones por algunos seguidores de haberse propasado con ellos en situaciones no muy sagradas. Lo irónico es que el maestro lo encubría todo, asegurando que se trataba de rituales o entrevistas privadas con algunos seguidores predilectos, generalmente varones muy jóvenes, para trabajar en su camino de crecimiento espiritual. En el documental de la BBC de 2004, The Secret Swami, documentan el caso de Alaya Ram, un joven que pertenecía al culto Sai Baba junto con sus padres y que era llamado constantemente por el maestro para entrevistas privadas. Su familia se sentía bendecida, creían que el joven era especial a ojos del maestro, que Dios los había favorecido. Alaya, como muchas víctimas, tardó en comprender lo que sucedía. Explica que nunca estuvo cómodo porque, caray, si viene el que tú consideras que es literalmente Dios y te dice que hay que hacer esto o aquello con él para crecer espiritualmente, ¿tú qué haces? Sumado al hecho de que tan solo era un adolescente. Le tomó tiempo a esta familia extraordinariamente devota darse cuenta del abuso y la manipulación a los que los había sometido su maestro, su Dios. Aprovecho este punto para hacer el disclaimer de rigor que hago en este tipo de videos. Muchos creen que solo los tontos caen en un culto siniestro como el de Sai Baba, o que solo una persona sin carácter permitiría los abusos de un viejo crápula que juega a ser Dios. Pero la triste realidad es que todos, dadas las condiciones, podríamos ser víctimas de una secta. Basta con que estés pasando por una mala racha y aparezca el culto correcto, ese que predique unas ideas que resuenen contigo. Y a ti lo de Sai Baba no te da ni frío ni calor, pues las sectas vienen en miles de tamaños y colores. En ese colorido universo hay para todos los gustos, te lo prometo, que no todas son religiosas. Ten por seguro que hay una allí afuera que tiene ideas que podrían interesarte. Y si sumamos a todo esto, como en el caso de Alaya, que a veces la gente crece dentro de estos cultos, o sea, desde chiquitos les están diciendo que esto es real, que Dios es un tipo con afro y una túnica anaranjada que vomita huevos de oro. Pues llegado a ese punto, ¿qué opciones tienes? Gente, no se nace con pensamiento crítico. Esto es un músculo que se desarrolla y se entrena, y si no naces en el entorno adecuado, pues tienes las papeletas en contra. Cuando se dieron cuenta del horror, decidieron hacer algo. Hablaron con Michael Goldstein, figura prominente en la organización internacional Sri Satya Sai Baba, quien básicamente dijo que era incapaz de creer que Sai Baba hiciera algo así, y ya está. Y hablaron también con Isaac Tigret, quien fuera uno de los dueños creadores del famoso Hard Rock Café. Tigret era un destacado miembro del culto y cuando escuchó el relato de los Ram, ¿quieres saber qué dijo?
Al ser entrevistado por los periodistas de la BBC, explicó muy tranquilo él que tampoco iba a hacer nada al respecto, que empatizaba con el dolor de los Ram y que, ojito aquí, incluso creía que estaban diciendo la verdad y que era plausible que todas esas acusaciones que recaían sobre Saibaba fueran ciertas, pero que eso no cambiaba la imagen que tenía de su maestro. Eso para mí fue un puñetazo en el estómago. Hay gente que vive engañada y que nunca se despierta. Negarán la evidencia con tal de no hacer caer el castillo de naipes. Luego hay gente como los Ram, que vive engañada hasta que un día se dan cuenta del engaño y hacen algo al respecto. Pero luego hay gente como Tigret, que sabe que él y otros están siendo engañados y no les importa. Les da igual, sin importar cuánto sufrimiento cause ese engaño. ¿Por qué nadie hizo nada? Los Ram no fueron los únicos que acusaron a Saibaba. Aunque no existe un registro oficial de cuántas personas en total acusaron a Saibaba, las investigaciones independientes y los críticos estiman decenas, entre 20 y 50. De todas maneras, es posible que haya más víctimas, especialmente entre quienes optaron por el anonimato o nunca denunciaron públicamente. Y la pregunta del $1.000.000, ¿por qué nunca se inició una investigación? Pues primero porque los abusos ocurrían en privado y al ser difíciles de demostrar, las acusaciones pues caían en un saco roto. Por ejemplo, los Ram retiraron una demanda que le interpusieron a Saibaba en California por falta de pruebas. Y segundo, pues no pasó nada porque Saibaba era un hombre poderoso y extremadamente poderoso en India. Tenía contactos al más alto nivel e incluso altos cargos del país, incluyendo un primer ministro, eran sus adeptos. ¿Y cómo logró Saibaba el favor de los políticos más prominentes de la India? Bueno, por un lado, ayudaba el hecho de tener millones de seguidores dispuestos a cualquier cosa por él. Los políticos, que no son muy inteligentes, pero sí muy astutos, saben que tomarse fotos con líderes religiosos y agasajar a sus devotos trae grandes réditos electorales. Súmale a eso que Saibaba era una especie de gran filántropo que financiaba toda clase de obras de caridad. Por ejemplo, ayudaba a pueblos pobres y perdidos de la India a tener acceso a agua potable e incluso, con la ayuda de Isaac Tigret, llegó a construir el Sri Satya Sai Institute of Higher Medical Sciences, un hospital muy bien equipado que atiende incluso hoy en día a sus pacientes sin costo alguno en un país donde la atención sanitaria en general es deficiente. Con este panorama, pues no es de extrañar que Saibaba fuera intocable para la justicia. Esto se confirmó cuando 4 sujetos entraron armados con cuchillos en la habitación de Saibaba en 1993. Para poder llegar al maestro, asesinaron a 2 devotos y dejaron malheridos a otros 2. Saibaba logró escapar y cuando llegó la policía, los sujetos se encerraron en la habitación. Lo único que se sabe es que cuando la policía logró entrar, abrió fuego matando a todos los responsables del supuesto atentado. Alegaron que fue en defensa propia, pues los estaban por atacar. Sin embargo, muchos aseguran que los hombres se habían rendido y que no tenían intenciones de atacar a la policía. Según esta teoría, supuestamente habrían sido ejecutados. ¿Por qué? Pues porque de haber sido detenidos habrían tenido la oportunidad de explicar las razones por las que habían tratado de llegar a Saibaba. Las autoridades, por cierto, nunca interrogaron a Saibaba por lo sucedido, cosa bastante estándar en un proceso judicial, interrogar a testigos, a víctimas, pero aquí no a Saibaba. ¿Quiénes son las autoridades para estar haciéndole interrogatorios a Dios? Nicolás Maduro, un dictador buscando a Dios. Pues eso, que Saibaba tenía amigos poderosos que lo protegían. Y hablando de amigos poderosos, volvamos a aquel día del año 2005 en el que el actual dictador venezolano Nicolás Maduro y su pareja Cilia Flores visitaron al mismísimo Dios en su ashram en la India. Según algunos periodistas como David Placer, autor de El dictador y sus demonios, un libro en el que analiza el menjurje religioso que corroe el cerebro de muchos chavistas, Maduro no sería realmente devoto de Saibaba, sino Cilia Flores. Potato. Que en 2011, cuando Saibaba murió, se decretó Día de Luto Nacional en el Parlamento venezolano. What the fuck? ¿Por qué? Es cierto, como indica Placer, que uno de los países con más seguidores de Saibaba es Venezuela, desafortunadamente. Pero aún así, es un culto minoritario en el país. La única explicación lógica aquí es que gente con mucho poder, como estos 2 manganzones, tuvieran algo que ver. Saibaba 3.0.
Aunque Sai Baba murió dejando tras de sí toda esta montaña de dudas inquietantes a su alrededor, su legado pervive. Y no solo pervive, sino que, como dije, ya hay un nutrido grupo de sus seguidores que asegura que volvió en su versión 3.0, que el propio Sai Baba había predicho. En 2015, el Times de India reportaba sobre un hombre que aseguraba ser su sucesor, Madhusudan Naidu. Claro, Madhusudan nació en los años 70, así que no es como que pueda ser la reencarnación de Saitya Sai Baba. Pero sus seguidores dicen que la energía espiritual de Sai Baba está con él, que se le aparece en sueños, qué sé yo, que nada, que este es el sucesor. Por supuesto, los de la organización internacional Sri Satya Sai Baba, los custodios oficiales del legado y del billete, ya han dicho que no, que ese es un poser tratando de mancillar el recuerdo de su diosito. Y recientemente apareció este video de aquí, bastante perturbador. No hay mucha información al respecto, pero según reportan en redes, este grupo de devotos cree que este niño sería la verdadera reencarnación de Sai Baba. Se nota, ¿no? Todos con cara de estar ante la presencia de un ser divino que emana paz y amor, mientras un huevo Kinder sorpresa se resiste a ser abierto. Supongo que hay cosas que ni Dios puede conseguir. En fin, la atmósfera de ese video da muy, pero muy mal yuyo. Sobre todo por ese señor con una mano en el muslo del niño. Y uno pues termina preguntándose quién estaba abusando de quién. El Sai Baba anterior, sin duda, era culpable, pero aquí tenemos a 20 adultos con cara de lelos teniendo un contacto físico con el niño que cualquiera en una situación normal juzgaría como inapropiado. Este es el legado de Sai Baba. Un hombre como cualquiera, pero que decía ser un dios. Un supuesto maestro espiritual que se aprovechaba de la devoción que sentían por él millones de personas y que, como tanto gurúes y líderes religiosos, usó esa devoción para satisfacer sus deseos más bajos. De eso se trata todo esto, de eso van las sectas. Un iluminado dice que es especial, alguien le cree y comienza un ciclo sin fin de tormentos para muchos de sus devotos. Ningún hombre o mujer, como dijimos, debería arrodillarse ante otro. El verdadero amor y el verdadero servicio no exigen la adoración y mucho menos la humillación.